Todavía recuerdo la fecha exacta grabada en mi memoria, 14 de agosto de 1959. Estábamos destinados en pleno desierto de Nevada, de esos sitios donde el sonido se lo traga todo y solo te devuelve silencio. Para entonces ya llevaba tiempo suficiente de uniforme como para conocer el ritmo de los despliegues, el aburrimiento, los ejercicios, la espera. Pero aquel día todo cambió. Esa fue la mañana en que el sargento Hale desapareció. No nos dejaron hablar de eso. Todavía hoy escucho las advertencias. Esto está clasificado. Tú no viste nada. Tú no oíste nada. Pero ¿cómo entierras algo que te persigue cada noche? Estábamos haciendo guardia en un polígono de pruebas nucleares. Desde fuera parecía un sitio normal. Tierra plana sin fin, alambrada, un par de barracones prefabricados, pero debajo sentías el peso de los secretos aplastándote como el propio calor. Por las noches llegaban camiones con la carga tapada, la lona apestando a disolventes, y aparecían ingenieros con trajes plomados que se deslizaban entre los búnkeres sin decir ni mu. A nosotros no nos explicaban nada. Las órdenes eran claras: mantener el ojo abierto, patrullar el perímetro y no hacer preguntas. El sargento Hale, sin embargo, no era de los que se callaban las preguntas. Era mi jefe de sección, un hombre curtido, hecho de cuero y terquedad. 38 años, pero con pinta de haber visto demasiado como para molestarse en disimular. Le gustaba burlarse de los mandos. Decía cosas como: «Mort, un día de estos vamos a descubrir qué cocinan debajo de esta tierra y no va a ser bonito». Yo lo quitaba importancia. La curiosidad podía matarte, o peor, hacer que te echaran con deshonor. Pero Hale estaba inquieto, y esa inquietud fue la que lo llevó a todo lo que vino después. La mañana que desapareció, estábamos de guardia normal. El aire del desierto ya quemaba, el polvo se pegaba a la lengua. Yo estaba en la valla sur con el soldado Larkin cuando Hale pasó por delante. Saludó con la cabeza, pero no dijo nada. Llevaba la mochila de campaña, algo raro en una patrulla rutinaria, y tenía esa mirada decidida que no se discute. 2 horas después, había desaparecido. Nadie lo vio salir, nadie lo vio volver. Su equipo no estaba en el barracón, su fusil tampoco. Lo único que encontramos fue un cigarrillo aplastado en la arena a unos 50 metros del búnker 3, ese al que nos tenían terminantemente prohibido acercarnos. Al principio pensamos que se había vuelto loco, que se había largado andando al desierto. Pero Hale no era idiota. Sabía mejor que nadie dura mucho sin agua bajo ese sol. Al caer la tarde cerraron todo el recinto. Nos reunieron en el comedor, los ventiladores chirriando encima de nuestras cabezas, como si fueran a caerse. El capitán Dre se puso delante, brazos a la espalda, la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a romper los dientes. Dijo que Hale había sido trasladado de repente, reasignado a otra operación, que no preguntáramos dónde, que no habláramos del tema. Punto final. Pero no fue el final. Esa noche me quedé despierto en la vitera, escuchando el viento del desierto arañando las paredes de lata. El barracón estaba inquieto, los hombres susurrando, moviéndose en sus camas. Todos sabíamos que los traslados no funcionan así, no sin papeleo, no sin despedida. Hale era demasiado importante, demasiado bocazas como para desaparecer sin más. Al día siguiente las cosas se pusieron más raras. Llegaron MPs nuevos, caras que no conocíamos. Tomaron sectores del perímetro mientras a nosotros nos ordenaban retroceder. Veíamos camiones entrando y saliendo del búnker 3 a horas intempestivas, con las luces tapadas, los conductores evitando mirarnos a los ojos. Y entre nosotros empezaron a correr rumores. Hale había visto algo que no debía. Debería haber cerrado la boca. Debería haber seguido siendo el soldado obediente. Pero el recuerdo de aquel último saludo de Hale, la determinación en su mirada, se me quedó clavado. Él no se había largado del deber. Él había ido hacia algo que había detrás de aquellas puertas selladas. No lo sabía entonces, pero su desaparición fue el primer eslabón de una cadena que me arrastraría el corazón de un secreto que ninguno estábamos destinados a descubrir. Y la primera pista llegó la noche siguiente.
cuando encontré las chapas de identificación de Hale enterradas en la arena, justo donde ningún hombre tenía por qué estar. No dormí mucho después de encontrarlas. Me quedé sentado en el borde de la litera, sujetándolas en la mano como prueba de que no me estaba volviendo loco. Estaban rayadas, con arena pegada a la cadenita, pero las reconocí igual que las mías. Hale siempre las llevaba fuera de la camiseta, manía suya. Decía que así los sanitarios las veían rápido si la cosa se ponía fea. Era imposible que las hubiera enterrado a propósito. Quise contárselo a alguien enseguida, pero en el ejército aprendes rápido que abrir la boca no lleva a ningún lado. Así que me las guardé en la bota, pensando que esperaría el momento adecuado. El momento adecuado nunca llegó. Ese día el ambiente en el campamento cambió. Nos vigilaban más de cerca. Los MPs nuevos no solo hacían guardia, nos observaban a nosotros. Las comidas se volvieron más silenciosas. Los hombres comían con la cabeza gacha. Era como si hubieran echado un manto de silencio sobre todo el campamento. No paraba de pensar en cuando llegamos al polígono semanas antes. Entonces casi parecía una misión normal. Otro puesto en el desierto, otro trabajo. Nos dejaron en camiones que rebotaban por caminos de tierra hasta que solo quedó arena y cielo. Nos dijeron que nuestra misión era sencilla: vigilar el perímetro durante una serie de pruebas clasificadas. Nadie explicó qué pruebas eran. Dábamos por hecho que nucleares, claro. Todo el mundo sabía que ese desierto era el patio de juegos del gobierno para esas cosas, pero nadie lo decía en voz alta. Éramos unos 40, mezcla de sargentos curtidos y reclutas novatos. Dormíamos en barracones largos de paredes finas y literas demasiado juntas. Las duchas apenas salían. La comida era rancia. Nos quejábamos y seguíamos adelante. Lo que destacaba incluso entonces era el secretismo. Camiones que llegaban de noche tapados con lonas. Científicos o lo que fueran que hablaban en voz baja con carpetas pegadas al pecho. Había zonas enteras del polígono bloqueadas solo con carteles rojos de prohibido el paso. Nos reíamos. Seguro que esconden marcianos verdes ahí abajo, decía alguno. Hale movía la cabeza y murmuraba: no os riáis tanto, chicos. Lo que sea que esconden no es para nuestros ojos. En aquel momento pensé que era puro teatro, pero ahora, con sus chapas en la mano, ya no estaba tan seguro. Los días se hicieron borrosos en el desierto. El calor aplastaba hasta que el sudor te quemaba los ojos, el aire olía a polvo y aceite de fusil, y el sol calentaba los cascos hasta que podías freír un huevo encima. Por la noche el frío calaba hondo y el viento traía ecos extraños. A veces, tumbado despierto, juraría que se oía maquinaria zumbando bajo tierra. Una noche, Hale se sentó conmigo fuera del barracón, los dos fumando en silencio. Tras una calada larga, dijo: «Mort, ¿nunca tienes la sensación de que no estamos vigilando el exterior? ¿De que somos nosotros los que nos mantienen alejados de lo que hay dentro de verdad?» Yo le quité hierro. «Órdenes son órdenes, sargento. Estamos aquí hasta que digan lo contrario». Él sonrió, pero no era sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que ya sabía demasiado. Ese era Hale. No se fiaba de los mandos, no se fiaba del silencio. Llevaba un cuadernito negro en el bolsillo del pecho, apuntando cosas cuando creía que nadie miraba. Horarios de camiones, qué búnkeres tenían luz por la noche, ruidos raros bajo tierra. Una vez me burlé, le llamé diario de detective. No se rió. Ahora ojalá le hubiera pedido leerlo. Después de que desapareciera, el cuaderno también se esfumó. Revisaron su taquilla, desmontaron la litera. Nada. Yo registré su camastro cuando nadie miraba. Todo lo demás seguía allí: calcetines de repuesto, cartas de casa, hasta la baraja de cartas que siempre llevaba encima. Pero el cuaderno no. Cuanto más lo pensaba, más claro tenía que Hale no había desaparecido simplemente. Había ido a buscar, y lo que encontró, alguien no quería que el resto supiéramos. Aún así tenía que ir con cuidado. No puedes presentarte ante el capitán y decir: «Oye, encontré las chapas del sargento desaparecido al lado del búnker más prohibido de la base». Era la forma más rápida de acabar en una celda o peor. Así que me callé y seguía siendo de soldado obediente, pero por dentro me comía la cabeza.
Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Los MPs nunca rotaban con nosotros, aunque hicieran 40 grados. Se quedaban allí plantados, sin expresión, como si no fueran hombres, sino máquinas obedeciendo órdenes. Y el Búnker 3 se convirtió en una sombra en mi mente. Cada vez que pasaba cerca en la patrulla, mis ojos se quedaban pegados. Las puertas eran de acero, más grandes de lo normal, y a veces juro que oía voces muy débiles dentro. Los demás también lo notaban. Larkin, el soldado con el que estuve aquella mañana, una noche en el comedor se inclinó y susurró: «¿Tú crees que lo mataron? ¿Crees que por eso no podemos preguntar?» No contesté. No podía, porque la verdad es que empezaba a pensar lo mismo. Pero si Hale estaba muerto, ¿por qué sus chapas estaban enterradas y no tiradas? Enterradas con cuidado, como escondidas. No cuadraba, y aquello solo fue el principio. Porque 2 noches después, estando de guardia en la valla este, vi algo que me confirmó que Hale no había desaparecido simplemente. Había tropezado con algo que ninguno estábamos destinados a ver. Era la guardia de medianoche, de esas que se hacen eternas, donde lo único que oyes es el crujido de tus botas en la tierra y el zumbido lejano de un generador. El desierto estaba negro como el carbón. Ni luna ni estrellas que valieran la pena. Recuerdo que estaba apoyado en el fusil cuando vi movimientos cerca de la zona restringida. Al principio pensé que era uno de los MP haciendo ronda, pero entonces vi las luces. 2 camiones salieron de detrás del Búnker 3, sin faros, solo un brillo verdoso muy suave que salía por debajo de las lonas. Me quedé helado. Los camiones no salían a esa hora. No sin convoy, no sin autorización, y yo nunca había visto una luz así saliendo de la carga. Me agaché, me escondí en la sombra de la valla. Los camiones avanzaban despacio, con cuidado, como si no quisieran despertar al desierto. Se dirigieron al este, hacia las dunas, hacia la parte del polígono a la que nunca nos dejaban acercarnos. Y entonces vi algo más. Una figura que caminaba detrás de ellos, demasiado lejos para verle la cara, pero la forma de moverse, juro por mi vida que parecía Hale. El mismo paso, los mismos hombros anchos. El corazón me dio un vuelco. Hale estaba muerto, me dije, o trasladado, o lo que fuera la historia que se había inventado el capitán. Pero allí estaba, siguiendo a esos camiones como si perteneciera a ellos. Casi grito su nombre, pero el instinto me cerró la boca. Si era él, no quería que lo vieran. Y si no lo era, entonces estaba mirando a un fantasma. Los camiones se perdieron en la oscuridad, tragados por la arena. La figura los siguió, y luego, nada. Solo desierto otra vez, callado y vacío. Me quedé allí toda la guardia, con los nervios a flor de piel, esperando que alguien me explicara algo. Nadie lo hizo. Cuando acabó el turno intenté contárselo a Larkin. Anoche vi algo, camiones sin luces yendo al este. Él me miró rápido y negó con la cabeza. No hables de eso, Mort. No si no quieres problemas. Esa era la nueva norma en el campamento. Silencio. Se notaba en todo el mundo. Los hombres seguían haciendo bromas, jugando a las cartas, pero la risa sonaba hueca. Nadie se fiaba de los MPs. Nadie se fiaba de los mandos. Aún así no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Hale, o quien fuera esa figura, me perseguía. La imagen se me quedó marcada a fuego. Los días siguientes todo empeoró. El campamento cambió. Más MPs, más camiones. Nos cortaron la mitad del polígono. Nuestras patrullas se redujeron a círculos inútiles que nos mantenían ocupados pero lejos de lo importante. El aire mismo parecía cargado, como antes de una tormenta. Y luego llegó la prueba. Nos dijeron que nos preparáramos para una detonación subterránea. Nada raro en teoría. El gobierno adoraba enterrar bombas en el desierto y ver hasta dónde llegaban las ondas. Pero esta fue distinta. No nos colocaron en el puesto de observación habitual. Nos metieron a todos en búnkeres al fondo del polígono. Puertas de acero cerradas a cal y canto, sin ventanas, sin ver el cielo. Allí sentados, en la oscuridad, con el casco puesto,
esperando. Cuando llegó, no fue como ninguna explosión que hubiera sentido antes. No hubo estallido seco ni trueno rodando por la arena. Fue más profundo, más pesado, como si la tierra misma gimiera. Cayó polvo del techo. Los hombres se miraban con los ojos como platos, agarrando fusiles aunque no tuviéramos nada que disparar. Y luego, silencio. Nos tuvieron horas encerrados, sin noticias, sin explicaciones. Cuando por fin abrieron las puertas, el desierto parecía igual, pero no lo sentía igual. El aire cortaba, tenía un sabor metálico que quemaba la garganta. Larkin susurró: «Eso no fue una bomba, despertaron algo». Quise reírme, pero sus palabras me helaron, porque en el fondo yo también lo sentía. Esa noche, mientras los demás intentaban dormir, salí otra vez a la valla. El desierto se extendía infinito delante de mí, oscuro y vacío. Y entonces lo oí, débil, llevado por el viento. Un ruido como metal raspando piedra, largo y lento. Miré hacia el búnker press. Una luz verdosa brillaba muy tenue por las juntas de las puertas de acero, el mismo tono que había visto filtrándose de aquellos camiones. Ahí lo entendí. Hale no había desaparecido simplemente, había ido detrás de lo que hubiera dentro de ese búnker, y la explosión que acabábamos de soportar no era una prueba, era una cortina de humo, cubierta para mover, construir o esconder algo. A la mañana siguiente, el capitán Dre nos reunió otra vez. Su discurso fue corto y cortante. Nadie sale del polígono, nadie hace preguntas. Estáis aquí para obedecer, nada más. El que difunda rumores será castigado. Pero el castigo no era lo que me asustaba. Lo que me asustaba era que mientras hablaba, ni una sola vez nos miró a los ojos. Miraba al suelo, como si ni él mismo se creyera lo que decía. Pensé en el cuaderno de Hale, en las chapas enterradas, en la figura que vi siguiendo los camiones. Y una idea se me metió en la cabeza que no pude sacar. Quizá a Hale no solo lo habían quitado de en medio por ver demasiado, quizá lo habían quitado porque lo estaba apuntando todo. Esa idea me mantuvo despierto por las noches, porque si podían hacer desaparecer a un sargento, ¿qué oportunidades teníamos los demás? Empecé a llevar las chapas de Hale en el bolsillo en vez de escondidas. Un recordatorio o una advertencia. Cada vez que las tocaba sentía una mezcla de rabia y miedo. Rabia por las mentiras, miedo por lo que pasaría si iba demasiado lejos. Pero el desierto tiene una forma de empujar a los hombres, de romper el silencio, y pronto ya no tendría elección. Porque la siguiente pista no llegó de susurros ni sombras, llegó de algo que vi con mis propios ojos, a plena luz del día, con la mitad de los hombres de la base a mi lado. Ocurrió 3 días después de la supuesta prueba. Nos ordenaron formar en la parte oeste del polígono, toda la unidad en fila bajo un sol que abrasaba. Nadie nos dijo por qué. Allí de pie, el sudor corriéndonos por el cuello, las botas hundiéndose en la arena, los fusiles pesados al hombro. Entonces llegaron los camiones. No eran los de suministros normales, eran los mismos camiones tapados que había visto de noche. Lona bien tensa, brillo verde filtrándose por dentro. Avanzaban despacio, escoltados por MPs con la mano en el arma. Toda la fila vimos cómo el convoy se detuvo delante del búnker 3. Las puertas de acero se abrieron con un chirrido más fuerte que nunca, como si arrancaran una cerradura gigante. Todos nos inclinamos hacia adelante. Ninguno habíamos visto nunca el interior de ese búnker, y por primera vez echamos un vistazo. Estaba oscuro, sombras pegadas a paredes de hormigón, pero vi raíles que se perdían bajo tierra, raíles como de mina. Los camiones entraron marcha atrás y desaparecieron en la oscuridad. Las puertas volvieron a cerrarse con un estruendo, pero no fueron los camiones lo que nos dejó helados, fue lo que vino después. Uno de los MPs que estaba en la puerta tropezó.
Se le cayó el fusil, y en ese segundo la lona del último camión se levantó un poco. El brillo verde salió más fuerte, enfermizo, haciendo temblar el aire. Y vimos algo moviéndose dentro. No estaba claro, solo una forma que empujaba la lona, que se retorcía como si quisiera salir. No era un hombre, no era nada que yo pudiera nombrar. El camión dio un salto como si aquello hubiera golpeado la pared. Luego la lona volvió a caer y el convoy desapareció dentro del búnker. Toda la fila se quedó muda. Larkin susurró: «Jesús». El capitán Dri gritó que miráramos al frente, pero ya era tarde. Todos lo habíamos visto. Lo que fuera que escondían en esos búnkeres no eran solo bombas o maquinaria. No podía quitarme la imagen de la cabeza. Una sombra detrás de la lona retorciéndose viva. Esa noche el barracón era un hervidero. Los hombres hablaban en voz baja entre literas, con miedo en la voz. Algunos decían que era un animal, otros que era un hombre envenenado por radiación, deformado. Otros pensaban cosas peores. Larkin se acercó, pálido. «Mort, ese era Hale. Tiene que ser. Lo tienen ahí encerrado». Quise discutir, pero el estómago me dio un vuelco. La forma en que se movía esa cosa, la manera en que el camión saltó, no podía decir que estuviera equivocado. Dormir era imposible. Cada ruido de afuera, cada camión, cada crujido del viento me ponía los nervios de punta. Apretaba las chapas de Hale en la mano, deseando que estuviera allí para decirme qué demonios estaba pasando. Al día siguiente las órdenes bajaron duras como piedras. Prohibido hablar de lo visto. El que difundiera rumores sería castigado inmediatamente. Los MPs patrullaban más cerca, entraban en el comedor, se quedaban al fondo del barracón, callados como estatuas. Pero el miedo hace cosas raras a los hombres. No los calla, los despierta. En 2 noches, los susurros se convirtieron en teorías. Las teorías en planes. Algunos querían cavar bajo la valla e intentar escapar. Otros querían asaltar el búnker a tiro limpio solo para ver qué había dentro. Yo sabía que ambas cosas eran suicidio. Los MPs no eran simples guardias, eran perros de presa, y lo que hubiera en esos camiones era más grande que nosotros. Aún así las preguntas quemaban, y cometí un error. Decidí seguirlos. Pasada la medianoche vi movimiento otra vez. Un convoy más pequeño. 2 camiones, un jeep, sin luces, motores bajos. Salieron del búnker 3 y se dirigieron al este como siempre. Me dije que solo iba a mirar, a hacerme una idea de a dónde iban, pero mis botas empezaron a moverse solas. Me mantuve agachado, usando las dunas de cobertura, el viento del desierto tapando mis pasos. Durante 1 hora los seguí. Se detuvieron en un trozo de arena marcado solo con estacas de madera. Los MPs descargaron cajones, los apilaron en silencio. Luego, del segundo camión sacaron algo a rastras. Al principio pensé que era un hombre. Iba encorvado, tropezando, pero cuando lo acercaron a los cajones vi su piel bajo el brillo. Luz verde, tenue pero antinatural, pulsando como venas bajo cristal. Me pegué la cara a la arena, conteniendo la respiración. Los MPs lo empujaron a un pozo cavado en la arena, apilaron los cajones encima y se largaron. Uno murmuró algo que no entendí. Otro encendió una bengala y señaló a los camiones. En minutos el convoy desapareció, dejando solo tierra removida. Me quedé allí hasta el amanecer, mirando ese trozo de arena, la garganta seca, las manos temblando. Cuando volví tambaleándome al campamento sabía que ya no podía seguir fingiendo. Hale no había desaparecido simplemente. Lo habían arrastrado a algo escondido bajo ese desierto, algo encerrado lejos del mundo. Y lo peor era que ahora yo también lo había visto. El secreto ya no estaba detrás de lonas o puertas de acero, estaba dentro de mi cabeza, roñéndome, negándose a soltarme. La pregunta era, ¿cuánto tardarían en darse cuenta de que yo lo sabía? Cuando salió el sol, me dolía la cabeza como si fuera un tambor. Me lavé la cara en la bomba y miré mis manos. Temblaban. No paraba de ver aquel pozo, los cajones encima, la cosa que empujaron dentro. Un hombre, ya no sabía si era un hombre, solo sabía que el brillo no era normal. En el desayuno el comedor estaba demasiado callado. Cucharas chocando contra bandejas metálicas,
botas arrastrándose. Nadie hablaba. Los MPs de pie en la puerta como estatuas, ojos duros, manos en los fusiles. Larkin se sentó enfrente. Parecía que tampoco había dormido. Se inclinó. «Estás pálido, Mort». «Anoche salí. Seguí un convoy pequeño». Sus ojos se abrieron. «¿Qué viste?» No contesté. No con el MP tan cerca. Deslicé las chapas de Hale por debajo de la mesa, lo justo para que él sintiera la cadenita. El mensaje llegó. No podíamos hablar allí. Después, fui al retrete y me encerré en un cubículo. Me senté en la tapa y saqué otra vez las chapas. El metal estaba caliente de mi bolsillo. Pensé en lo último que me dijo Hale aquella noche fumando. No estamos vigilando el exterior. Se me había quedado clavado. Cuando salí, 2 MPs me esperaban. Uno alto y flaco con una cicatriz en la mandíbula. El otro con ojos muertos que apenas parpadeaban. «Mort», dijo el alto, como si fuéramos colegas. «El capitán quiere verte». Asentí y los seguí con la cara de póker. Me llevaron a una caseta oficina cerca del parque móvil. Las ventanas tapadas por dentro. El calor salía de las paredes de lata. El capitán Dre estaba sentado detrás de un escritorio, manos cruzadas. No me invitó a sentarme. Los 2 MPs se quedaron en la puerta. «Mort», dijo Dre. «Estás inquieto. Los hombres se dan cuenta cuando un cabo no tiene la cabeza en su deber. Solo cansado, mi capitán». Me miró mucho rato. Luego abrió un cajón y puso un cuaderno pequeño encima del escritorio. Se me cortó la respiración. Era negro, gastado en las esquinas, con cinta en el lomo. El cuaderno de Hale. «¿Lo reconoces?», asentí. «¿Dónde lo viste por última vez?» «En el bolsillo del sargento Hale», dije, antes de que lo trasladaran. Me miró fijo cuando dije la palabra. «Un MP lo sacó de la taquilla de Bess Hale durante el cierre», añadió casi satisfecho. No llegó a sus ojos. Dio 2 golpecitos al cuaderno con los dedos. «El sargento Hale tomaba notas», dijo. «No de tácticas, no de instrucción. Apuntaba a movimientos, horarios, rumores. Le gustaba sentirse listo». «¿Está vivo?», pregunté. Dre no contestó. Empujó el cuaderno hacia mí como cebo. «Dime», dijo, «¿cuál es tu teoría, Mort?» Mantuve la vista en el cuaderno. La tapa tenía una pequeña quemadura cerca del lomo, como si le hubiera caído una ceniza. Sentí que la habitación se cerraba. Los 2 MPs no se movían. Solo se oía el ventilador tartamudeando en el techo. «Guardamos un polígono de pruebas», dije. «Pero las pruebas no son solo bombas. Hay algo debajo. Raíles, almacenes, movimiento nocturno». Respiré hondo. Están moviendo un activo. Mueven personas. «¿Personas?», repitió como probando la palabra. «¿Qué personas?» «Soldados», dije. «O civiles. Prisioneros, tal vez. Hombres que se presentaron voluntarios sin saber a qué». Me miró. «¿Por qué haríamos eso?» «Para ver qué pasa», dije. «Para ver qué hace una dosis determinada en músculo, piel, nervios, mente. Para ver cuánto puede andar un hombre con veneno dentro y seguir obedeciendo». El cuarto se quedó en silencio. Dre volvió a mirar el cuaderno como si le aburriera. Cuando habló, su voz era plana. «Te tienes en mucha estima creer que mereces respuestas». «No quiero respuestas, mi capitán», dije. «Quiero saber si Hale está vivo». Dre se levantó y rodeó el escritorio. Estaba tan cerca que vi la barba incipiente, las venas rojas en los ojos. Olía a café malo y estrés. «Mort», dijo casi con suavidad, «el verdadero deber no es disparar. Es callar, cargar el peso, cerrar la boca». «Puedo callar», dije. Asintió como si estuviéramos de acuerdo. Luego se acercó tanto que sentí su aliento. «Anoche estabas fuera del perímetro». El suelo se hundió. Los 2 MPs se movieron. Mantuve la voz firme. «Estaba en la línea, mi capitán». Sus ojos brillaron y sonrió como un cuchillo. «No dije en la línea, dije fuera del perímetro. Abandonaste tu puesto, seguiste un convoy, te tumbaste en la arena como un perro y miraste a hombres hacer su trabajo».
Dejó que aquello cayera entre nosotros. Luego cogió el cuaderno y me lo tendió. Lo agarré antes de darme cuenta. Me dejó sentir el peso y lo retiró. ¿Quieres saber dónde fue a parar Hale?, dijo. Perfecto, vas a descubrirlo. Los MP se movieron rápido. Uno me agarró los brazos, el otro me quitó el fusil. No me resistí. Hay un momento en que sabes que la marea ha cambiado y puedes ahogarte pataleando o guardar aire para después. Me sacaron al calor y me llevaron directo al búnker 3. Las puertas parecían más grandes de cerca, losas gigantes con refuerzos de acero. Había un teclado en un pilar de hormigón. Uno de los MPs marcó un código que no vi. El cierre dio un golpe y las puertas se abrieron con aquel rugido de metal rasgado que había oído desde lejos. Salió aire frío que olía a hormigón húmedo, aceite y lejía. Me empujaron dentro. Bajamos en ascensor. Temblaba y traqueteaba, luces parpadeando en una jaula encima. Cuanto más bajábamos, más frío hacía, como si la tierra nos tragara. Cuando se abrieron las puertas del nivel inferior, el aire me golpeó la cara como una toalla mojada. Había raíles por el pasillo, igual que había visto desde arriba. Tiras fluorescentes zumbando en el techo, tuberías en las paredes con marcas de tiza y plantillas. Un cartel atornillado en la esquina decía «Sección C, prohibida la entrada no autorizada». Pasamos por habitaciones con ventanitas cuadradas en las puertas, algunas vacías, con camillas, carpetas y lavabos de metal. Otras tenían armarios de cristal llenos de viales. Un oficial joven con bata y credencial que no reconocí pasó sin mirarme. Tenía esa mirada aturdida que tienen los reclutas después del primer combate, como si no estuviera del todo allí. Al fondo del pasillo, una verja de acero bloqueaba el paso. Dre la abrió con llave. Al otro lado había una cámara más grande con plataforma, raíles que se perdían en un túnel más oscuro. En la plataforma estaba uno de los camiones que había visto. Lona bien tensa. Mi pulso se aceleró. La lona temblaba como si algo debajo respirara. Un hombre salió de las sombras. No era militar. Traje civil, corbata estrecha, pelo engominado. Sonrió como vendedor que huele negocio. «Cabo Mort», dijo. «Me llamo Adler». No me dio la mano. «Ha sido curioso». Mantuve la vista en el camión. «¿Dónde está el sargento Hale?» «Más cerca de lo que crees», dijo Adler. Dre me observaba, mandíbula tensa. El MP se quedó plantado, ya aburrido tras la entrega. Adler cogió una tablilla de un técnico y pasó una hoja. «Estabas con Hale la noche que empezó a sospechar actividad irregular. Habló contigo de raíles, movimientos nocturnos, zonas restringidas». «Hale no me habló de nada», dije. «No tienes que mentir», dijo Adler tranquilo. «No es delito ser curioso. El problema es cuando la curiosidad hace al hombre descuidado». Miré otra vez el camión. «¿Qué hay debajo de la lona?» «Equipo», dijo Adler. «Y un sujeto». «¿Un sujeto?», repetí. «Un hombre, un soldado», dijo. «Seleccionado, expuesto, estabilizado. Medimos tolerancia y rendimiento postdosis. Útil para la nación». «¿Qué significa útil?» «Significa que nos enseña lo que el enemigo podría intentar con nuestras tropas», dijo Adler. «Si sabemos cómo se ve, podemos prepararnos». «¿El sujeto tiene nombre?», pregunté. Adler ni parpadeó. Antes lo tenía. La lona se agitó otra vez, más fuerte. Metal golpeó el armazón del camión. Di un paso hacia adelante sin poder evitarlo. La mano del MP se cerró en mi brazo. «Déjalo mirar», dijo Adler. El MP me soltó. Adler asintió al técnico, que aflojó una cuerda y levantó la lona lo justo. Un hombre yacía en una camilla atornillada al suelo del camión, grilletes en las muñecas. Su piel parecía enferma, fina, tensa, con un leve tinte verde que salía de una caja fija cerca del pecho. La luz no salía de él, salía del equipo que llevaban puesto para estabilizarlo, para seguir algo que tenía dentro y que yo no veía. El pelo rapado, los labios agrietados, los ojos cerrados. «Di el nombre», dijo Adler suave. No quería, pero mi garganta se movió sola. «Hale». Sus ojos se abrieron un instante. Por un segundo vi al hombre que conocía.
la sonrisa que ponía jugando al póker, la forma rápida de mirar un mapa. Luego un pequeño temblor lo recorrió y sus ojos se desviaron, perdidos, como si escuchara un ruido que yo no oía. «Sargento», dije bajito. «Soy Mort. Estoy aquí». Su cabeza giró lenta y rígida. Cuando volvió a mirarme, algo detrás de sus ojos chispeó. No alegría, no alivio, más bien como una cerilla en el viento. Sus labios se movieron. No salió sonido. Tragó saliva. Lo intentó otra vez. Un susurro seco. «Cállate la boca». Di un paso más. «¿Qué te hicieron?» Adler asintió al técnico que volvió a bajar la lona. «Basta». Intenté apartar la lona, pero el MP me agarró la muñeca. Me solté por instinto y di medio paso atrás con las manos abiertas. La cara de Dre se endureció y negó apenas con la cabeza. «Aquí no». «Así no». Adler guardó la tablilla bajo el brazo. «Se presentó voluntario», dijo. «Todos lo hicieron». «¿Cuántos?», pregunté. «Lo suficientes para tener datos». Miré a Dre. «¿Esto es lo que vigilamos? ¿Hombres atados a camillas en la oscuridad?» «Vigilamos el país», dijo Dre. Pero su voz ya no tenía el hierro de antes. «Entonces déjeme vigilarlo a él», dije. «Déjeme quedarme con él. No tengo que decirle nada. Solo déjeme estar». Adler me estudió como si fuera una herramienta que quizá pudiera usar más tarde. «¿Quieres ayudar a tu sargento?» «Bien. Hay una forma». «¿Qué forma?» «Vienes en la próxima escolta», dijo Adler. «Mantienes los ojos abiertos, apuntas sus respuestas, apuntas lo que dice. Si te reconoce cuando empiecen los temblores, no hablas con nadie más. No escribes nada salvo para nosotros». Hizo una pausa. «A cambio, puedes estar cerca de tu amigo». La boca se me secó. «¿A dónde va la escolta?» «Sección D», dijo Adler. «Un poco más abajo en la línea». «Otro pozo», dije. Adler sonrió. «No. Una cámara. La construimos para ver hasta dónde se puede empujar el umbral sin fallo sistémico». «Hablas como si fuera una máquina», dije. Los ojos de Adler estaban planos. «Todos los hombres son máquinas a gran escala. Solo preferimos las que no se rompen pronto». Los MPs cargaron el camión en un carro de raíles bajo. La lona tembló una vez cuando ataron la camilla. Una campana sonó en algún lado, aguda y pequeña. «Como en las fábricas». «En marcha», dijo Dre. Me dieron una tablilla y un lápiz corto. Me pusieron en la plataforma trasera junto al carro, lo bastante cerca como para tocar la lona si me inclinaba. Un MP se quedó pegado a mi hombro. Dre iba delante. Adler caminaba al lado del carro con las manos a la espalda, diciéndole a un técnico que marcara la temperatura ambiente y el tiempo desde el último evento. Entramos en el túnel. No era una mina. Era más limpio, más estrecho, más planeado. El aire era frío y rancio. Las luces estaban colocadas a intervalos regulares. Siempre veías la siguiente. Tuberías en el techo. A la izquierda otro túnel se desviaba y caía en oscuridad. «Escribe el estado del sujeto», dijo Adler. Obligué a mi mano a moverse. Sujeto estable. Ojos cerrados, temblor ocasional, respiración superficial. Cuanto más bajábamos, más frío hacía. Se formaba condensación en los raíles. Un hilillo de agua corría por un canal en el suelo. Los dedos se me entumecieron alrededor del lápiz. El MP no se movía. El túnel se abrió en una cámara de techo alto y paredes de azulejo blanco. Había desagües en el suelo y marcas que parecían óxido. El carro se detuvo contra un poste de acero.
Los técnicos se movieron con pasos practicados. Desataron la camilla y deslizaron a Hale, mi sargento, sobre una mesa estrecha con raíles. Adler miró su reloj. Comiencen la exposición, a nivel 3. Un técnico giró una válvula. Otro levantó una placa protectora. Empezó un zumbido tan bajo que más se sentía que se oía. El pelo de los brazos se me puso de punta. El brillo verde del monitor subió un punto y se estabilizó. Los ojos de Hale se abrieron. Miró al techo, luego a mí. Sus labios se movieron sin sonido. Avancé hasta que la mano del MP tocó mi manga. Dentro de la línea, dijo señalando una franja amarilla en el suelo. Planté las botas en la franja y me incliné todo lo que pude. Hale, soy Mort. Su voz salió como arena. Dile a Larkin que se calle. Lo haré, dije. Cuaderno, susurró. Página 20. Códigos allí. Quémalo después. Asentí, la garganta apretada. Adler tiene tu cuaderno. Me miró fijo como intentando ver a través de mi frente. Luego, entonces ya está hecho. ¿El qué? Sus ojos se desviaron hacia los técnicos. Un temblor más largo lo recorrió. Soltó una risa rota sin humor. No vigilamos el exterior, murmuró. Somos el muro. Adler se puso a mi lado. Apúntalo, dijo. No me moví. La voz de Adler se enfrió. Cabo, escribe. Puse el lápiz al papel, pero no escribí sus palabras. Hice una rayita pequeña, una marca que solo yo entendería después. Una promesa. El zumbido se hizo más grave. La espalda de Hale se arqueó. Un técnico gritó números que no entendí. El verde del monitor pulsaba. Adler miraba con la calma de quien consulta la hora. Dre estaba con los brazos cruzados, un músculo temblándole en la mejilla. Entonces Hale giró la cabeza y me clavó una mirada tan clara que cortó todo lo que había en esa sala. No dejes que me vuelvan a meter en el camión, dijo. Claro, firme, con la voz de antes. Adler chasqueó los dedos. Subir a 3,5. Me moví sin pensar. Choqué el hombro contra el MP. El MP me puso la mano en el pecho. Atrás, gruñó. Los labios de Hale se pusieron blancos. Sus manos perdieron fuerza. El zumbido bajó un tono. Adler hizo un gesto al técnico. Parar. En el breve silencio, Hale volvió a encontrar mis ojos. Mort, susurró. Si alguna vez me importaste, termínalo. Abrí la boca, pero no sabía qué significaba termínalo. Destruir los cuadernos, cortar los raíles, contarlo al mundo. La cámara se cerró sobre mí como un puño. Adler carraspeó. Hoy hemos terminado. Registra la respuesta del sujeto. Preparen retorno. Los técnicos se movieron rápido. Deslizaron la camilla bajo él y ataron las correas. El monitor se apagó. 2 hombres volvieron a llevar la mesa al carro. Los ojos de Hale aletearon. Sus labios se movieron una última vez. Me incliné y oí una palabra que me heló. Norte. Los ojos de Adler se desviaron hacia mí. ¿Qué dijo? Escribí en la tablilla para ganar tiempo. Nada, señor. Movió la boca. No salió sonido. Adler me estudió un segundo largo y lo dejó pasar con un gesto. Vuelta a la sección C para informe. Salimos. El traqueteo del carro en los raíles llenaba el túnel, constante y sordo. Miré la lona cuando la echaron encima. Tembló una vez y se quedó quieta. A medio camino las luces de delante parpadearon. El carro redujo velocidad. Una sirena dio un pitido corto y se apagó. Todos nos quedamos quietos. Solo se oía nuestra respiración y el goteo lejano del agua en las paredes. Fluctuación de energía, dijo un técnico. Seguid, ordenó Dre. El motor volvió a arrancar. El carro dio un tirón y avanzó despacio. Las luces volvieron a parpadear. Encendido, apagado, encendido. Y en el latido de oscuridad vi el túnel tal como era. Una garganta larga. Estábamos muy dentro de algo que podía tragarse a los hombres y borrar sus nombres. Cuando llegamos a la verja de la sección C, Dre la abrió.
El carro pasó y la verja se cerró con estrépito detrás. El ascensor esperaba. Adler se volvió hacia mí. «Has mantenido la cabeza fría», dijo. «Volveremos a usarte». No vio mi mano, 2 dedos rozando el borde de la lona al pasar. Un toque pequeño, no gran cosa, pero suficiente para decir, «Aquí estuve». Me dejaron otra vez en la superficie como si nada hubiera pasado. El sol me dio en los ojos como un puñetazo. El viento olía a metal caliente. Fui al barracón y me senté en mi litera, la tablilla todavía en la mano. En la hoja mis trazos de lápiz parecían arañazos de un animal que quiere salir. Larkin se deslizó a mi lado. Se sentó sin decir nada y miró al suelo. Al rato alargó la mano y tocó la tablilla. «¿Y bien?», dijo. Lo miré a él y miré más allá, como si el desierto pudiera oírme. «Está vivo», dije. Mi voz sonaba de otro. Y me dijo una cosa. «¿Qué cosa?». Me acerqué. «Norte». Larkin tragó saliva. «¿Qué hay al norte?». «No lo sé», dije. «Pero vamos a averiguarlo». Doblé las chapas de Hale en mi puño hasta que los bordes me mordieron la palma. Y por primera vez desde que desapareció, sentí que un plan empezaba a tomar forma en la niebla. Una línea en un mapa que ninguno nos habían dejado ver. Y si tenía que terminarlo como él pidió, empezaría por esa palabra y por la única dirección a la que nos habían dicho que nunca miráramos. Cuando Hale susurró «norte», se me quedó grabado como una brújula que no podía soltar. Incluso después de que lo encerraran otra vez en ese camión, incluso después de que Adler me despidiera como si fuera una herramienta más, la palabra no me dejaba. La daba vueltas y más vueltas en la cabeza. Norte. No este, no oeste, no sur. ¿Por qué norte? Esa noche me senté en la litera con Larkin al lado. Los demás intentaban dormir, pero se notaba la tensión en el aire, como cables a punto de romperse. Saqué las chapas de Hale, las puse en la palma y miré a Larkin. Me dijo que lo terminara, dije bajito. Luego dijo, norte. Larkin se frotó la cara con las 2 manos. ¿Terminar qué, Mort? Ni siquiera sabemos qué le están haciendo allá abajo. Sabemos suficiente, dije. Sabemos que están usando hombres. Sabemos que Hale sigue vivo, pero lo están desmontando pedazo a pedazo. Y me dio una dirección. Larkin negó con la cabeza, pero vi la lucha en sus ojos. Al norte no hay nada más que desierto, kilómetros y kilómetros. Exacto, dije. Por eso construirían algo allí, fuera de la vista. Al día siguiente empecé a vigilar los convoys otra vez. No solo a dónde iban, sino a dónde no iban. Todo se movía al este, o de vuelta a los búnkers. Nada salía nunca al norte. Eso quería decir que el norte lo mantenían limpio, callado. Demasiado limpio, quizá. 2 noches después lo puse a prueba. En mi guardia me fui acercando al perímetro norte. Esperaba que los MPs me pararan, que me gritaran que retrocediera, pero no lo hicieron. De hecho, la valla allí parecía más vieja, menos vigilada. Solo alambre de espino medio enterrado en la arena, casi como si quisieran que la ignoráramos. Cuando volví, Larkin me esperaba en mi litera, la mandíbula tensa. «Si vamos, no volvemos», dijo. No contesté enseguida, solo le puse las chapas de Hale en la mano. Entonces, no volvemos. Lo planeamos sencillo, nada de cavar ni arrastrarse, salir andando como si estuviéramos de patrulla, ir al norte bajo la noche agachados y confiar en que el desierto nos escondiera. Si nos pillaban, no habría excusas. La noche que nos fuimos, el campamento estaba revuelto. Los MPs estaban desbordados, camiones entrando otra vez en el búnker. Momento perfecto. Larkin y yo salimos del barracón, fusiles colgados, y mantuvimos un paso normal. Nada de correr, nada de escondernos, andando como si tuviéramos derecho. Nadie nos paró. El desierto nos tragó en minutos. El resplandor del campamento se apagó atrás hasta que solo quedaba arena y estrellas. El aire era frío, cortante en los pulmones. Caminamos horas, botas crujiendo, el horizonte sin cambiar nunca. Me dolían las piernas, pero no paraba de pensar en Hale en esa camilla, susurrando con labios agrietados. Norte. Justo antes del amanecer, lo encontramos. No estaba marcado en ningún mapa.
No tenía luces como los búnkers. Parecía una cresta natural, roca sobresaliendo de la arena. Pero al pie había una entrada de hormigón, medio enterrada, pintada para confundirse con la piedra del desierto. Una puerta sin tirador ni ventanas. Solo una plancha de acero y una plantilla borrosa. D7. Nos agachamos en la arena, el corazón a mil. ¿Qué demonios es esto?, susurró Larkin. No contesté porque incluso desde allí lo sentía. Una vibración baja en el suelo, constante, antinatural. Algo vivo debajo de la roca. No nos dieron mucho tiempo para pensar. Un foco se encendió desde la cresta. Nos cegó. Voces gritaron, botas corrieron. En segundos nos tenían en el suelo, fusiles arrancados, manos atadas. Nos arrastraron dentro. El sitio era más frío que los búnkeres, más oscuro también. Nos empujaron por un pasillo con tuberías y suelo inclinado, el aire cargado de olor a químico. Pasamos por una fila de salas de observación, paredes de cristal empañadas. Detrás de un cristal vi una figura atada a una silla, la cabeza envuelta en vendas, tubos en los brazos. El pecho apenas subía y bajaba. «Hale», susurré, pero no era él. Nos llevaron más adentro hasta una cámara más grande que ninguna que hubiera visto. Filas de camillas pegadas a las paredes, cada una con un cuerpo, cada uno conectado a máquinas que brillaban verde tenue. Soldados, civiles, ya no distinguía. Algunos quietos, otros temblando, otros murmurando como radios rotas. Larkin vomitó. Yo no podía respirar. Entonces apareció Adler. El mismo pelo engominado, la misma sonrisa tranquila. «Cabo Mort», dijo, como si nos hubiéramos citado para un café. «Encontraste el norte. Enhorabuena». «¿Qué es esto?», exigí. Abrió los brazos. «Esto es progreso. Esto es supervivencia. Estos hombres se entregaron para proteger su país. ¿Sabes lo que están construyendo ahora mismo los soviéticos? ¿Sabes lo que desatarán cuando llegue el momento?» «Convertisteis a Hale en esto», dije. Adler ladeó la cabeza. «Solo revelamos lo que ya llevaba dentro. La explosión solo lo despertó. Nosotros lo guiamos, lo moldeamos, para que otros no se encuentren desprevenidos». «Mientes», dije. Sonrió fino y cortante. «Cree lo que quieras, pero mira a tu alrededor, Mort. Esto es más grande que un sargento, más grande que tú. Aquí se escribe la historia». Quise lanzarme contra él, meterle el puño en esa cara de suficiencia, pero los MPs estaban allí, fusiles listos. Los ojos de Larkin se cruzaron con los míos, llenos de miedo. Entonces recordé las palabras de Hale. «Termínalo». No sabía del todo qué significaba, pero sabía una cosa. Si nos quedábamos allí, éramos los siguientes. Esa noche, encerrados en una celda, Larkin susurró: «Estamos muertos». «Todavía no», dije. Sentía las chapas en el bolsillo, frías contra la palma. El último regalo de Hale, su última orden: «Termínalo». Esperamos, escuchamos. Y cuando llegó la oportunidad, cuando un guardia descuidado se fue a fumar, nos movimos. Salimos peleando con las manos desnudas, con puños y botas, con una rabia que quemaba más que el miedo. No los matamos a todos, no pudimos, pero rompimos lo suficiente para llegar a la cresta. Corrimos hasta que las piernas nos fallaron, hasta que el desierto se volvió borroso. El sol salió detrás, convirtiendo la arena en fuego. No paramos, no hasta que la base fue un punto en el horizonte y los pulmones nos ardían. Así fue como sobreviví. Así fue como salí de aquel lugar cuando Hale no pudo. Pero sobrevivir no se sintió como victoria, porque detrás quedaban hombres atados a camillas brillando débilmente en la oscuridad. Y el mundo de arriba no tenía ni idea. Llevé las chapas de Hale todo el camino, y me juré que nunca dejaría morir el recuerdo, aunque la verdad estuviera enterrada bajo kilómetros de arena y silencio. Nunca volví a aquel polígono. Después de que Larkin y yo saliéramos, un patrulla nos recogió cerca de la carretera. Dijeron que nos habíamos perdido, desorientados, deshidratados. Esa fue la historia que pusieron en los papeles.
Nada del Risco, nada de Adler, nada de Hale. Nos llevaron a otra base. Nos tuvieron vigilados unas semanas y luego nos dieron la baja discretamente. Sin juicio, sin cárcel, simplemente fuera. Como si nunca hubiéramos servido. Larkin se fue a casa. Luego supe que bebía demasiado, que no podía dormir toda la noche, y un invierno simplemente dejó de aparecer. Creo que el desierto se quedó con él igual que se quedó conmigo. Yo seguí llevando las chapas de Hale, todavía las llevo. Están rayadas, los bordes gastados, suaves de tanto rozarlas con el pulgar todos estos años. Cada vez que cierro la mano alrededor de ellas, vuelvo a oír su voz, roca y rota. Termínalo. Norte. Pero ¿cómo terminas algo construido sobre silencio? Lo intenté una vez. En el 62 un periodista me preguntó por las pruebas nucleares, por los hombres destinados allí. Empecé a contestar. Al día siguiente 2 hombres de traje aparecieron en mi puerta. No me amenazaron, no hizo falta. Solo me recordaron el juramento que había firmado, las consecuencias de romperlo. Luego se fueron, así que cerré la boca. Pasaron décadas en el papel. En mi cabeza nunca salí de aquella cámara. Hale atado, el brillo tenue, palabras que ningún hombre debería tener que decir. A veces me pregunto si seguirá allí abajo. Quizá lo mantuvieron vivo, empujándolo una y otra vez al límite, apuntando los números, llamándolo ciencia. O quizá murió al día siguiente, cuerpo quemado, nombre borrado. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto. Los hombres que construyeron esos búnkeres no pararon. Secretos así no se entierran para siempre. Se mueven, crecen, cambian de nombre, cambian de cara, pero nunca mueren. Y por eso lo cuento ahora. No porque espere justicia, no porque crea que la verdad libere a nadie. Lo cuento porque Hale merece más que silencio. Merece ser recordado como algo más que un conejillo de indias. Era soldado, era mi sargento. Se reía de chistes malos, hacía trampas a las cartas y llevaba un cuaderno porque se negaba a dejar que la verdad se le escapara entre los dedos. Me dijo una vez que no vigilábamos el exterior, que éramos nosotros los que nos mantenían alejados de lo importante. Tenía razón. Éramos el muro. Un muro construido para esconder cosas a los mismos hombres que arriesgaban la vida por protegerlas. Ahora soy un viejo. El desierto parece lejos, pero por las noches, cuando la casa está en silencio, todavía lo oigo. Ese zumbido bajo la tierra, los raíles que se pierden en la oscuridad, la lona temblando en la caja de un camión. Y siempre veo los ojos de Hale abriéndose una última vez, clavándose en los míos, diciéndome sin palabras que algunas verdades no pueden quedarse enterradas. Así que si escuchas esto, recuérdalo a él. Recuerda que detrás de cada puerta sellada, de cada archivo marcado clasificado, hay un precio humano. Hombres con nombres, hombres con voces, hombres que merecen más que desaparecer en el silencio. Eso es todo lo que puedo dar ahora. Mi historia, su memoria y el peso de unas chapas que nunca deberían haber acabado en la arena. ¿Todavía estás viendo sin suscribirte? Asegúrate de no perderte la próxima historia. Suscríbete ahora y compártelo con tus amigos. Dinos de qué país eres, a qué hora estás viendo esto y si conoces algún caso real parecido. Luego ponlo en los comentarios.